a Sánchez, que por cierto se hace en un solo plano, En un solo plano, porque hablamos mucho del plano secuencia inicial, pero este es otro prodigio, ¿verdad? Bueno, pues hay un momento que él se coloca el cigarrillo justo en la comisura del labio, en un gesto absolutamente chicano. Yo creo que es un gesto de chicanos, ¿no? Muy estudiado. La manera en que, y muy estudiado y con una interpretación muy trabajada. O sea que él no era un cualquiera en la interpretación. Todo lo de las espaldas mojadas, la frontera, que se han hecho luego películas, ahí está, ya metido. ¿Cómo son los planos cuando amanece y van en coche? Es un amanecer de verdad, esos planos que van los coches rompiendo el día. Es muy buena, muy buena. Oye, y la hizo muy rápido, la rodó muy rápido. Porque él rodaba con una enorme seguridad, que pudo hacer también aquí en Campanada, 7 semanas, 6 semanas. A ella le hizo una vez 50 tomas para ver cuál era el plano que más le gustaba por el pelo. ¿A Janet Leigh o a Marlene? Allá en el Ley, sí. Pero le cambiaba el pelo. Así póntela así. Ahora... 50, eso es para suicidarse o para matarlo, ¿no? Bueno, esa es la que dicen que le hizo Billy Wilder a Marilyn Monroe, porque tenía que abrir el cajón de donde estaba el whisky. Oye, yo os Por contaba, motivos distintos, ¿no? os contaba antes las dos escenas estas en las que Joseph Calleja... Qué buen actor es. Pero pues tiene un papel, siempre lo fue. Tiene un papel muy difícil. Yo la primera vez que lo vi fue... Porque al fin y al cabo el personaje de Kinlan no varía, pero él tiene que variar. Hay algo de amor entre ellos, casi rozando la homosexualidad. Y de admiración, claro, también. La admiración. Pero ¿cuáles son los momentos? Los dos momentos son, uno, cuando le mira, le ve alejarse con Grandin. Se van los dos, ¿verdad? Que es cuando van a tramar ya. Y él se queda mirándolo, es una escena formidable. Se queda mirándolo con inquietud. Y te fijas en los ojos de él y hay cierto... No es esto, no es esto. Pero cuando ya lo rubrica, es en la mirada de él cuando está Vargas y su mujer en la cárcel. Y están los dos abrazándose y él se queda mirándolo otra vez. Y ya son las dos claves para decir, aquí a este hombre le está pasando algo por dentro. Él toma conciencia ahí. Ahí está, pero fíjate que toma conciencia no porque, como es el gran cine, no porque en el diálogo diga, Víctor, acabo de tomar conciencia. No, a través cinematográficamente. Cuéntamelo a través del cine. Cuéntamelo no a través del diálogo, porque a través del diálogo lo hacemos todos. Cuando ve que se aleja, el plano, como si dijéramos, dura demasiado. Y uno se pregunta, ¿por qué dura tanto? ¿Por qué no ha cortado? Y entonces llegas a esa conclusión. Claro. Es decir, dura tanto porque, eso mismo que tú dices. Este hombre... A mí me parece que es de una sabiduría... Impresionante, me maravilla. Bueno, y esa escena cuando tira la placa. Son 30 años. Y después dice, lo contaré todo. Y los dos, digamos, políticos del momento dicen, no, que no cuente nada. Que hagan lo que sea. Busquen al Vargas ese. Otro plano ahí espectacular. Y hay algo de lo que nunca se habla. Y la amargura de este hombre que ha montado su película. Y tú imagínate que escribes un libro y te cortan 12 páginas por aquí, otras de aquí, te quitan. Pero yo lo había montado, esto así, es mi obra, la he hecho yo y fuera, ¿no? Que venga otro y ruede unos planos. ¿Cómo que venga otro y ruede unos planos? Eso es tremendo. Esa amargura que te la llevan y la gente no va a verla como yo la he hecho. Es tremendo. Para los espectadores, algo todavía más sangrante. Vamos a ponerlo más gráfico todavía. Tú pintas un cuadro y te quitan una parte. Claro. Y la pinta esta no, la pinta otro. Y la pinta otro. La mano la va a hacer otro. Es eso lo que tú estás diciendo. Sí. Es algo verdadero. Eso lo ha pasado muchas veces en su carrera. Sí, claro. Ha pasado con los Anderson. El Cuarto Mandamiento es un ejemplo de esto, total. Y aún así es fantástica, ¿eh? O sea que es magistral. Es fantástica. Oye, esta, ¿qué habría quedado? Me decía una amiga otro día, decía, oye, ¿y esta Mercedes McCambridge nunca hacía de buena? Porque Johnny Guitar, ¿te acuerdas? Bueno, pero Johnny Guitar es la jefa. No era buena, es la jefa de la banda. Es la que pero es una presencia, aparece en dos instantes de la película. Por cierto, con las cazadoras negras ya. Sí. Pero y la música como de rock. O sea, esa cazadora negra, rock, drogas, lo cuenta, tiene el 58. O sea, lo está metiendo... El cambio al rock, está metiendo la cultura rock. Una forma de vestir, una música y ya, digamos, no la normalidad, pero sí la aparición sin ser gente rara, artistas exquisitos, de la droga socializada. Y la nocturnidad.
No hay una película negra sin que la nocturnidad, la noche amenazante, los coches negros, es que está muy bien todo, todo muy bien, ¿no? Una de las escenas más pavorosas, casi, si me apuráis, de la historia del cine, es el asesinato de Joaquín Tamiró. Los ojos esos que se le salen de las órbitas, ¿eh? Wells cuenta, en la entrevista de Bogdanovich, cuenta que se aterrorizó hasta el equipo al ver el momento del rodaje, la cara que ponía Tamirov, esos ojos desencajados, y le colocó unas lentillas de color para que diera el efecto que, por cierto, hay en el montaje inicial. La Universal pues prolongó ese plano de la cara y lo que pretendía Wells era un impacto de un fogonazo tan solo que quedara en la retina del espectador y pues se lo desgraciaron, como tantas otras cosas. Casi subliminal, claro. Quería que fuera casi subliminal. Que es cuando ella se despierta. Claro, y hace así, ella levanta los ojos, claro, que ve se encuentra es terrible. Terrible. Y el bamboleo de las luces, de las lámparas, eso es precioso. Eso es muy difícil de... Todo lo de la habitación, El juego de sombras, ese cabecero con el hierro retorcido, es una escena de sombras, de luces, de contrastes, de contrapicados. Yo creo que es un prodigio. Hay digamos, un montón de detalles absolutamente maravillosos. Es decir, si no tiene antecedentes, el que se olvida el bastón, no te lo crees. Pero es que el bastón se lo olvida mucho, entre otras cosas, porque es tan soberbio que no lo necesita. No sé si me explico. Perfectamente. Claro, pero ya tiene un antecedente. Y es muy bonito, que eso también lo cuentas tú en tu libro, en el hotel, que dice, no se olvide usted de sus cosas, procure llevárselas todas, y él pasa y no se fija, porque él no está para esos... Bueno, claro, después de lo que acaba de ocurrir... Se ve un cartel en la puerta, efectivamente. Él y José Calleja tienen como una historia de amor. Una bala suya, de su cuerpo, una bala que iba para mí, la paró él con su cuerpo y a él le debe la vida. O sea que hay como algo, una deuda para siempre, pero hay como una fascinación entre ellos, hay una especie de cercanía, admiración y amor a eso. Es una relación fantástica. Cuando cuenta lo que le pasó a su mujer, ahí digamos el otro lo escucha. Es que en cierto modo el sargento sustituye a la mujer cuando es estrangulada, ¿no? Por cierto, un caso en el que se le escapa el culpable, ¿eh? Que lo había seguido, que eso influye mucho en la evolución posterior del personaje. La Primera Guerra Mundial en Amberes, México, sí, lo cita, ¿no? Bueno, al final lo que te viene a decir también es que, bueno, hay la escena del encuentro con Marlene Dietrich, hombre. Claro. Cuando con dice la pianola. los chiles picantes, ¿no? Dice, si estás haciendo los chiles, cuánto... Tu futuro. Están hablando los dos de un tiempo pasado, ¿no? O sea, ahí es donde te das cuenta que el deterioro físico acompaña el deterioro moral. O sea, y mientras suena la pianola, esa escena es de una melancolía verdaderamente formidable. Qué bestia, ¿no? Cinematográfico, que es capaz de rodar esa brutalidad del asesinato de Grandi y al mismo tiempo una escena de una delicadeza melancólica verdaderamente sublime, porque están los dos, porque están pensando en Arcadia Ego, ¿no? De cuando éramos jóvenes, cuando nos conocimos, cómo ha pasado el tiempo, las miradas que se están cruzando. Y sobre todo que ahí hay, digamos que detrás de lo que se ve, pues hay hasta una historia de ellos, ¿no? De la amistad que tuvieron durante décadas. Cuando eran jóvenes. Claro. O sea, que ahí el cine trasciende, yo creo que trasciende lo que estamos viendo, ¿no? Ya no tienes futuro. Me gusta mucho cuando le... Y él le pregunta por qué, dice, lo has agotado totalmente. Bueno, ya se ha acabado, aquí está tu futuro, se ha acabado. Se te ha acabado el futuro, eso es formidable. Por venir. Porvenir. Mírame el porvenir, tal. No tienes porvenir. Hay bromas que dice, perdona, dice, estás echando las cartas, dice, no, estoy echando las cuentas. Iba a decir que en el paralelismo que establece la historia, y Wells sobre todo, que lo subraya, entre el bien y el mal de Vargas y el bien y el mal de Kinlan, hay un detalle muy bueno, y es que en el momento del asesinato de
de Akim Tamirov, le levanta en volandas para estrangularle. Y en la pelea que luego tiene Vargas en el garito aquel, pues hace exactamente lo mismo con uno de los personajes. Le levanta en volandas, es decir, al final la violencia es la misma del uno que del otro. Por mucho que uno ponga digamos, prioritariamente la ley a la labor policial y el otro hace lo contrario, el policía está por encima de la ley, pero en el fondo son iguales. Eso yo creo que son pequeños detalles. Ahora no soy policía, soy marido. Sí. Cuando se pasa, se disculpa, digamos, no quiere ser policía, porque ha entrado como un potro. Sí, pero al final usa la violencia igual. De mala manera. No, él dice, yo si no hubiera sido policía, mi reacción sería igual, porque soy el marido de esta señora, ¿no? Pero bueno, él no es policía. Sí. Entonces tiene que hacerlo de otra manera, ¿no? Pero yo creo que queda muy clara la idea de Orson Welles. Nadie por encima de la ley. No, claro. Nadie puede estar. Si me apuras, ni el que crea que es verdad, hay que ser culpable, ni siquiera si no hay pruebas. Claro. Esa es la clave. Claro. Y esa es la gran diferencia. Y por eso dice en la entrevista de Bazin que sí, que claro, que Quinlan es un personaje moral, pero que la moral de Quinlan no le gusta nada. Efectivamente. La forma de descubrir culpables a través de pruebas falsas no parece el mejor camino para una sociedad sana. No solo, Fernando, la de Quinlan, es que los personajes que hay ahí detrás son para darles de comer aparte, porque el fiscal Ray Collins, ese señor es la corrupción personificada y te lo muestra a retazos. Su actitud en el burdel, que por cierto dirige Sasha Gabor, nada menos, su actitud ahí y cómo reacciona cuando Quinlan dice lo voy a contar todo, es decir, ahí hay una historia alarvada que es la historia de la corrupción y de la putrefacción del sistema. ¿No? Vuelve la putrefacción del sistema que estaba contado ya en Ciudadano Kane maravillosamente bien, cuando Kane va por el gobernador, recordáis, en las elecciones se va a presentar, le hace todo, claro, con los periódicos, le denigra, cuenta todo lo que pueda contar del gobernador, y claro, el gobernador viene a decir lo mismo que Quinlan. ¿Vamos a juego sucio? Bien, pues llama a la mujer de Kane y la lleva al piso donde Kane está con su amante. Él solamente le dice a ella, abre la puerta, les ve y discretamente el gobernador se retira. Y después le viene a decir, ¿no querías que jugáramos a esto? Claro. Pues tú me vas a destruir a mí y yo te voy a destruir tu matrimonio. Una cosa que a mí siempre me ha asombrado de Orson Welles es que desde la primera a la última película son obras de alguien joven. Es como el que escribe y tiene la prosa joven y siempre la va a tener. Y fíjate que un tipo con 25 años hace una de las grandes reflexiones sobre la vejez, que el Ciudadano Kane, sobre lo malo que tiene la vejez, cuando ves a Charles Foster Kane en aquel caserón con esa mujer, con aquel puzzle, es terrible, ¿no? Que un chico de 25 años que tenía él haga esa reflexión, pero al darlo la vuelta dice, siempre es joven, todo lo que él toca se hace joven, hace campanadas a medianoche y fíjate qué tema, pero es joven, las imágenes son de alguien joven, frescas, de alguien que está como empezando, que siempre hace como su primera y que además película. Quiere ser joven. Sí, eso es verdad. Bueno, dime tu escena favorita, a ver. Os voy a dejar los planos secuencia. Vale. Claro, tú no, di esa que te gustaba. No, yo hay un momento que me parece que Ciudadano Kane está claramente ahí, lo mencionabas ahora, esas escenas con la gran chimenea, con los puzzles. Bueno, pues cuando cuando Quinlan arroja la placa y sale a ese rellano de la escalera, ahí se compone un plano donde las figuras van empequeñeciéndose, se ve a Quinlan alejándose, sigue todavía dentro del foco con personajes en primer plano. Es decir, la arquitectura visual de ese plano que hace Welles es espectacular. En un momento, además, digamos, dramáticamente o narrativamente fundamental para la película. Creo que eso está, digamos, ese juego de primeros términos y de términos alejados en una profundidad de campo espectacular es uno de los momentos que siempre he recordado de esta película por la influencia de Kane y por no pisaros lo del arranque y todo eso. No, o sea, al final no vamos a decir ninguno del arranque. A ver. Yo, en el fondo, como soy un melancólico y me gusta la escena del encuentro con Marlene Dietrich, en esa cosa que le dice lo de los chiles picantes y cuando le dice ella debes de dejar de comer dulces, ¿no? Y mientras suena la música, que por cierto no lo hemos hecho, pero el final de la película también, la última escena,
tiene muchísimo del Tercer Hombre. Es el mismo final. Es el mismo final del Tercer Hombre. Ella ha dicho la frase, en el Tercer Hombre no la dice, pero bastante lo dice cuando pasa de largo con Joseph Cotten. Y además viene desde allá. Viene de allá, y aquí ella ha dicho la frase, pero ella se va y es la misma escena. El tipo ha muerto, el malo ha muerto, el Harry Lime ha muerto, pero ella le sigue queriendo. Alida Bali, ¿te acuerdas? Que caminaba, superaba a Joseph Cotten. Rollo, se llamaba, ¿no? Es que decían que